Buenas noches, hermanos. Les saluda la hermana Lely Guerrero. Es una alegría, un placer poder acompañarlos desde la Fundación de Arequipa en esta Semana Santa que vivimos en un contexto diferente, como es sabido por todos, pero que curiosamente propicia el silencio, el recogimiento, una vivencia distinta de estos días. Les acompaño a hacer juntos una oración inicial para ponernos en presencia de Dios antes de empezar esos minutos de compartir espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradecemos por el don que nos concedes de poder vivir un año más esta Semana Santa. Te suplicamos que nos acompañes, sobre todo que nos des las gracias que necesitamos para poder sacar el mayor fruto, el mayor provecho espiritual de estos días de silencio y de meditación. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el día de ayer, ¿no?, terminamos de ver con la hermana Lucía el Jueves Santo y, bueno, el Domingo de Ramos, ¿no?, y el Jueves Santo. En este día continuamos con las reflexiones de el Santo Tríodo Pascual, que comprende el, Viernes Santo, Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Y antes de empezar, tal vez a manera de introducción, quisiera que reflexionemos, tal vez compartir con ustedes esta idea, ¿no? Una idea. Pienso que hay dos modos de vivir este Tríodo Pascual. El primer modo es como espectadores, ¿no? Como si uno fuera a una función de cine, ¿no? Te sientas, ¿no?, a ver algo, a observar algo, pero como digo, meramente como un espectador. Ojo que tampoco está mal, ¿no? No es algo inválido y definitivamente algún provecho de ello sí podemos obtener, definitivamente, ¿no? Pero lo que nos toca, pienso yo, a nosotros como católicos, como personas que aspiramos a la santidad, ¿no?, es no quedarnos solamente en eso. Me gustaría que podamos compartir juntos, ¿no?, una cita del Evangelio según San Juan, en el que dice: el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Este es, hermanos, el espíritu de lo que queremos lograr en estos días de reflexión, ¿no? Y ojo, no dice el evangelista que no nos llama o no nos invita a ser actores secundarios, que de esos hay muchísimos en las narraciones de la pasión que vemos en los 4 evangelios, ¿no? Nos invita a ser protagonistas. Estamos llamados en este Tríodo Pascual, en esta Semana Santa, a ser protagonistas. Ahora, ¿cómo me vuelvo un protagonista? Y San Juan nos da dos, por así decirlo, ¿no? Una, sin querer querido, tal vez un manual, una ruta. Primero dice, el que lo vio. Lo primero es ver, aprender a contemplar, ¿no?, estar atentos. Hace un tiempo compartieron conmigo esta enseñanza, no sabía, pero esta teoría de los 5 sentidos del ser humano, ¿no?, en realidad empieza a desarrollarse o a ser evidente gracias a la iglesia, a la liturgia. De hecho, cuando en el siglo XIV empezó a desarrollarse todo el tema de los signos, de la ordenación de todo lo que es la liturgia como la conocemos hoy, ¿cuál fue digamos, un poco dentro de muchas, ¿no?, la pauta que marcaba qué es lo que debemos ir creando u ordenando? Era: la persona tiene que vivir con todos los sentidos que tiene, ¿no?, la liturgia, las celebraciones. Entonces tenemos, por ejemplo, el incienso para el olfato, la música para el oído, tenemos la Eucaristía para el gusto, el abrazo, el signo de la paz para el tacto, para la vista, la luz, los juegos de luces que siempre vemos en las misas y en las celebraciones litúrgicas, ¿no? Entonces, ¿a qué nos invita la liturgia? Todo lo que vamos a revisar de estos días, ¿no? A ver, ¿no?, a poner nuestros 5 sentidos, ¿no?, primero con todo nuestro ser, ¿no?, aprovechar al contemplar, aprovechar al máximo la liturgia. Pero no solamente eso, ¿no?
Porque, ¿qué dice el apóstol? ¿No? El que lo vio da testimonio. Entonces, el segundo tip, por así decirlo, que nos da el apóstol es dar testimonio, ¿no? No debo quedarme solamente con lo que veo o recibo, ¿no? Sino también en lo que Dios ha hecho en mi vida. Solamente cuando yo reconozca lo que Dios ha hecho en mi vida, voy a poder dar testimonio, porque si no, ¿de qué voy a hablar? ¿No? Puedo hablar de cosas que me cuentan y es un testimonio, nuevamente no inválido, pero es distinto cuando uno dice, yo doy fe porque yo lo he vivido. ¿No? Yo doy fe porque yo sé lo que Jesucristo ha hecho en mí. ¿No? Entonces, contemplemos pues estas dos realidades en el Instituto Pascual. Primero, y la que está, digamos, ya dada, es lo que Dios ha hecho por mí. Tal vez el trabajo a realizar ahora es reconocer o cuestionarme, hacer un examen de conciencia acerca de el amor con el que yo voy a responder a esto que Dios ha hecho en mí. Entonces, si podemos, si quisiéramos, ¿no? Tal vez poner una figura de cómo debemos vivir estos días, pues creo que una figura determinante es el apóstol San Juan, ¿no? El único de los 12 apóstoles que pudo escribir, ¿no? Yo doy testimonio de esto, el único que pudo atestiguar, porque fue el único que se quedó con el Señor, fue el único que se quedó al lado de nuestra Madre María. Entonces, el objetivo tal vez de este compartir, como les decía al inicio, es brindarles, o nuevamente valga la redundancia, compartir herramientas, ¿no? Elementos a considerar para poder alcanzar este objetivo, ¿no? De contemplar para luego poder dar testimonio, ¿no? O anunciar. Con el panorama claro y unificado, iniciemos ya adentrándonos en el Viernes Santo. Quisiera centrarme en dos momentos, dos en verdad solamente porque si analizásemos todo lo que padeció por nosotros en este día el Señor, creo que ese video debería durar 4 horas. Así que dos momentos seleccionamos pues claves de este día. El primero, el sudor de sangre de Getsemaní, y el segundo, el costado de Cristo traspasado por la lanza. El sudor, en cuanto al sudor de sangre de Getsemaní, ¿no? Los evangelios nos dan testimonio de cómo fue este momento crítico de la pasión del Señor. Marcos nos dirá, ¿no?, cómo fue la oración de Jesús. Dice, Abba Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. San Lucas nos señala, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. En este momento crucial, ¿no?, de la pasión del Señor, quisiera tomar la palabra que usa San Lucas, de agonía. Esta palabra viene del griego agoné, que significa lucha por sobrevivir. Por supuesto, ¿no?, Jesucristo era verdadero Dios, pero era verdadero hombre, ¿no? Y su naturaleza humana se resistía. Él sabía lo que iba a pasar, ¿no? Sabía el número de flagelazos que iba a recibir, cómo iba a ser esta corona, o según la sábana santa, en vez de más que corona, era un casco, ¿no?, que cubría totalmente la cabeza del Señor, no solamente la parte de, como lo vemos en la tradición, no solamente la parte de la frente, sino que hirió toda su cabeza, ¿no? Los escupitajos, los insultos, el sufrimiento moral, ¿no?, de los suyos que lo abandonaron, de la traición de Judas. Su naturaleza humana, ¿no?, por un lado, se resistía. Había esa lucha por sobrevivir, ¿no? Y por otro lado tenemos, ¿no?, a ese amor, ¿no?, ese anhelo de cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Vemos cuando lo del pozo de Sicar, ¿no?, que Jesús le dice a los apóstoles, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra, ¿no? El salmista también nos dice, ¿no?, en tu voluntad encuentro mis delicias, ¿no? El Señor quería consumar, ¿no?, llevar a cabo la obra de Dios, pero su naturaleza se resistía. Entonces muchas veces he escuchado
esta reflexión de que el Señor sudó sangre porque tenía miedo. Yo pensaría que más que por el miedo, el Señor suda sangre por esa violencia que se hace, por esa lucha que libra en su interior entre su miedo natural y sus ansias de realizar la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. ¿Y qué pedagógico es esto para nosotros, hermanos? Yo me pregunto, en este tiempo en el cual creo que, muchos de nosotros en diferente medida hemos experimentado miedo, incertidumbre tal vez, hemos experimentado confusión, ¿no? ¿Cómo ha sido mi oración ante estas emociones, ante estos sentimientos, ante los hechos que pude ver en ese tiempo? Cuanto más he sufrido, más he redoblado mi oración. ¿No? Y lo dice la cita bíblica, ¿no? Sumido en agonía, insistía más en su oración. En ese tiempo he hecho yo más oración. En ese tiempo he recurrido más a Dios y con ese Señor, o sea, verdaderamente te clamo. Yo no sé ustedes, ni a mí no me ha pasado, ni no conozco a nadie, nunca he escuchado de nadie como el Señor, su oración haya sido de súplica tan fuerte, ¿no? Ese quiero vencer mi miedo por amor a ti, ¿no? Tan fuerte que nos haya llevado a sudar sangre. Yo creo que no hemos llegado a ese punto y eso nos enseña, hermanos, que siempre podemos dar más. Siempre podemos orar más, con más devoción, clamar más. Nunca será suficiente, nunca será demasiado. Eso en cuanto al sudor de sangre. Y, como dije, la segunda idea a meditar, a reflexionar, es la de el costado traspasado por la lanza. Y quisiera tal vez compartir con ustedes, ¿no? En este momento que pensemos en la noción de amistad. Decimos que tenemos un amigo, ¿no? Amistad con alguien, ¿no? Cuando este alguien nos abre su corazón. Se da esa amistad cuando alguien abre su corazón para mí. Es ese grado máximo de confianza. Entonces, ¿qué es lo que busca transmitir aquí el evangelista? El cumplimiento de una promesa. Veíamos en el discurso de la última cena, igual en el Evangelio según San Juan, que el Señor le dice a los apóstoles: a vosotros ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Entonces, lo que está haciendo aquí el Señor es estableciendo esa amistad, estableciendo una amistad con cada uno de nosotros, que contemplamos su costado traspasado por la lanza. Entro en intimidad con Él, porque es Él el que toma la iniciativa, ¿no? Al mostrarme Él mismo, ¿no? Su corazón abierto. He aquí también la importancia del Viernes Santo, un punto importante para reflexionar, evaluar cómo está mi amistad con Jesús, evaluar cómo está esa amistad que yo tengo con el Señor y si en verdad valoro, primero si soy consciente de esa relación de amistad que quiero tener conmigo, y en segundo lugar cómo está. Alguien que nos pueda ayudar a meditar más al respecto de este gran misterio es, Santa Catalina de Siena. Para los que no la conocen, investíguenla. Ella experimentó un fenómeno místico, ¿no? Impresionante, que se llama el cambio de corazón. Jesucristo le dice a ella: como tú me has dado totalmente tu corazón, yo te doy totalmente el mío, ¿no? Ella experimenta, como digo, este fenómeno místico, pero que tiene también una prueba fisiológica. Lo voy a dejar ahí para que ustedes lo investiguen, ¿no? Pero, nuevamente, ¿no? Si el Señor nos está entregando totalmente su corazón, yo le tengo que dar el mío. No me puedo reservar nada si Él me está entregando todo. En cuanto al aspecto litúrgico de este día, recordemos que el rito que tenemos el día de hoy no es una misa propiamente dicha, sino algo que conocemos como la celebración de la Pasión del Señor. En el misal romano nos indica que la Iglesia no celebra ningún sacramento, ni este día ni el siguiente, excepto los de la penitencia y la unción de los enfermos, ¿no? Esta celebración de la Pasión del Señor consta de 3 partes, ¿no? La liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y la Sagrada Comunión.
La liturgia de la palabra y la Sagrada Comunión, bueno, ya las conocemos porque son normalmente elementos de una misa normal, ¿no? Una misa dominical o misa diaria, ¿no? Acá lo particular, por así decirlo, esta celebración es la adoración de la cruz. Y algunas personas, incluso católicos, me han preguntado ¿por qué adoramos la cruz? Bueno, puede decir, es como besar la pistola tal vez del asesino de ¿no? De mi hijo, de mi padre, de mi amigo. Me dicen si no es eso más bien un signo ¿no? de crueldad o de morbo, ¿no? Recordemos, hermanos, ¿no? que no adoramos meramente un madero o una cruz como instrumento de muerte. Como es la antífona que cantamos, no sé si se han fijado o recuerdan cuando hemos ido a las liturgias, o lo vamos a ver, esperemos, ahora en las liturgias transmitidas en vivo, que el sacerdote ingresa al templo y en 3 momentos levanta la cruz y recita una antífona, canta una antífona que dice: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Esto es lo que representa para nosotros la cruz, nuestra salvación. Adoramos a Cristo crucificado que se entrega por amor a nosotros. Recordemos también, ¿no? En la Sagrada Escritura hay un paralelo muy hermoso que se hace acerca de por el fruto, por así decirlo, de un árbol, entró el pecado en el mundo. Por medio de, recordemos en Génesis, la tentación de Adán de comer del fruto del árbol prohibido, ¿no? Y por un árbol, por ese nuevo árbol, ¿no? es que entra en contraposición ahora la salvación del mundo. Entonces, por eso la antífona recita, ¿no? Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Ese es el sentido, ¿no? de la adoración de la cruz. Este es un día que también debe ser vivido en un ambiente de silencio y oración. Me comentaban, y no puedo encontrar la noticia para compartirla por este medio, pero que hubo un libro del comercio con motivo de los 100 años de este diario, en el cual pasaban varias noticias pues protagónicas en su momento, diferentes a lo largo de 100 años. Y una de ellas era que en el año 1905, ¿no? y llamaba mucho la atención esa noticia, ¿no? En el año 1905 el arzobispo de Lima lamentaba que el alcalde de Lima haya permitido el tránsito regular y normal de automóviles el día Viernes Santo de ese año, pues, ¿no? Para que nos hagamos una idea, primero, de cómo era antes esta vivencia. Yo me acuerdo, no sé, cuando yo era chica, ese día, bueno, todas las Semanas Santa en realidad eran transmisiones de películas religiosas. El Viernes Santo sobre todo no había propaganda, había muy pocas propagandas, no había ningún tipo de programa que no sea una película, no sé, Ben Hur o películas como esas, ¿no? Y miren cómo se vivía ese ambiente de silencio y recogimiento. Es un día también de ayuno. ¿No? Y ayuno, el ayuno es obligatorio para todos, ¿no? exceptuando obviamente casos de personas mayores, menores de edad y personas que tengan alguna enfermedad. Los que no tengamos ninguna de esas condiciones tenemos que guardar el ayuno. El ayuno es pan y agua en el desayuno o en la cena, o una fruta y un plato de comida en el momento del almuerzo. También recordemos, otra persona me decía: sí, hermana, yo es ayuno y abstinencia, ¿no? Porque me decía: hermana, yo guardo el ayuno, no como, guardo la abstinencia, no como carne, pero como pescado. Yo, qué bueno, sí, hermana, nos contamos con toda la familia y cada quien trae algo, era un banquete, ¿no? Entonces, no, también es un día de abstinencia, ¿no? Un plato, algo sobrio, ¿no? Una vez al año no nos va a matar. Y cuánto ha padecido el Señor por nosotros. Creo que un día del año, ¿no? Y además esa mortificación también nos ayuda a guardar ese recogimiento. Pasamos ahora al Sábado Santo, ¿no? El día de la gran espera, ¿no? No de una espera sumidos en la tristeza, sino una espera con, valga la redundancia, ¿no? llena de esperanza, ¿no? llena de fe. Esperamos el cumplimiento de la gran promesa que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Y en este sábado sí, definitivamente hay una figura clave, ¿no? que es quien nos va a dar incluso el modelo de espera silenciosa y llena de esperanza, que es la Santísima Virgen María. En el libro La Pasión del Señor del Padre Luis de la Palma,
¿no? Hay un extracto, una reflexión muy hermosa al respecto que dice así. ¿Quién es esa?, dirían. Es la madre de Jesús, y hablarían de ella. Pobre madre, dirían en voz baja. Otros, al verla, se detendrían y se sentirían obligados a decirle alguna palabra de consuelo. Y pienso que podríamos reflexionar al respecto, tal vez para nuestro examen de conciencia también, ¿no? He notado la presencia y el dolor de mi Santísima Madre en este día. He pensado siquiera en ella. He salido de mí mismo, de mi comodidad, que creo que nos pasa a muchos, ¿no? De mi piedad y mi aprovechamiento espiritual, ¿no? De este día para considerarla a ella y todo su dolor. Y si la viera ahora, tal vez, no sé, cruzando por la vereda de frente de mi casa, si la viese pasar orando y meditando todo en su corazón, ¿qué le diría yo? Reflexionemos un segundo, acompañemos en este día a Santa María en su dolor, pero también aprendiendo de su fe imperturbable, que la llevaba a creer sin el menor resquicio de duda, ¿no?, que Jesús iba a resucitar, que se alegraba en la esperanza de ver pronto a su Hijo vivo y de abrazarle. Nuestra madre se llenaba de alegría imaginándose ya al Hijo resucitado. Y para este día, que es, como digo, de silencio, recogimiento, siempre es bueno, recomendable una lectura, ¿no?, para justamente propiciar el silencio y la meditación. Dos que recomiendo para este día son la parte 1 de la encíclica Redemptoris Mater de San Juan Pablo II, por un lado, y por otro lado, el libro El silencio de María, del padre Ignacio Larrañaga. Espero se puedan poner los links en la parte de abajo en la descripción del video para que los puedan encontrar aquí a un clic. Hemos llegado, hermanos, al día más importante del Tríodo Pascual, al día que de hecho celebramos el centro de nuestra fe, que es el Domingo de Resurrección. Vamos en este corto video a examinar solamente una parte de este Domingo de Resurrección, que es la Vigilia Pascual. Decimos que el Domingo de Resurrección es el día más importante para nosotros porque, como dice el apóstol San Pablo, ¿no?, en la primera carta a los Corintios, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Este es el día más importante para nosotros porque la resurrección es la que le da sentido a nuestra fe. Sin resurrección no habría motivo en qué creeríamos. Es la resurrección la que le da sentido a nuestra fe, ¿no? Celebramos en este día la victoria de Cristo, el Hijo único de Dios, frente al poder de la muerte y de las tinieblas. Este gozo se prolongará durante 8 días en lo que conocemos como la octava de Pascua, que quiere decir que en la semana siguiente, los 8 días que vienen después del Domingo de Resurrección, se viven litúrgicamente como si fuesen un domingo, se le llama el Gran Domingo. Quisiera dejar que sea nuestra Madre la Iglesia, por medio de la Sagrada Liturgia, ¿no?, la que nos marque un poco la pauta de la meditación y reflexión en este día tan rico en signos con significados muy profundos, ¿no? Entonces, yendo propiamente a la Vigilia Pascual, como les decía, recordemos, no sé si lo llegaremos a ver en las transmisiones en vivo, pero normalmente ese día iniciamos la celebración litúrgica con todas las luces apagadas, todo oscuras, en silencio e incluso fuera del templo, ¿no? Estamos en oscuridad porque, como dijimos hace un momento, ¿no?, celebramos la victoria de Jesucristo, el Hijo único de Dios, frente al poder de la muerte y las tinieblas. Entonces, Jesucristo va a resucitar. Todavía no, el mundo está sumido en esta oscuridad de la muerte, ¿no? Recordemos que antes de Cristo el hombre frente a la muerte no podía decir nada, las palabras se enmudecen, ¿no? Ahora vamos ¿y por qué afuera? Porque nosotros vamos a entrar triunfantes con Cristo resucitado al templo. Ustedes van a ir observando, no sé si, como digo, se verán las transmisiones en vivo, pero los que recordarán, las luces se van prendiendo progresivamente. Lo primero que se prende son las velas, ¿no? ¿Y de dónde prendemos? ¿De dónde viene ese fuego y esa luz del cirio pascual que veremos más adelante, ¿no? Primeras luces que se prenden, que se encienden, son las de las velas de los fieles, ¿no? En el segundo luz de Cristo, no sé si recuerdan,
en lo que la antífona que el sacerdote cante, todos respondemos, demos gracias a Dios. Y cuando el sacerdote ya ingresa al templo con el cirio pascual, se encuentra en la parte del presbiterio y levanta el cirio pascual, es donde se prenden todas las luces del templo. Por otro lado tenemos el cirio pascual, que tiene un significado cristológico muy fuerte. Vamos a ver algunos detalles de por qué afirmamos esto. Tradicionalmente se hacía con cera de abeja. La abeja en el mundo pagano es considerada un animal virgen. Entonces, así como la cera viene de un animal virgen, Cristo nace de una virgen. Ese es el sentido de hacerlo con cera de abeja y el paralelo entre el cirio pascual y Jesucristo resucitado. La cera representa la divinidad, la mecha es la humanidad y la llama, ¿no? O sea, por eso el cirio encendido, ¿no? Representa la resurrección. Por eso es que durante el tiempo pascual el cirio va a ser venerado con incienso, porque ¿no? El cirio es el símbolo por excelencia de Jesucristo resucitado. El cirio pascual también tiene toda una serie de símbolos que vamos a analizar a continuación. Algo que podría llamar la atención es que uno de esos símbolos es la cruz. Uno puede decir, pero ¿sí no era Cristo resucitado? Sí. El cuerpo glorioso de Cristo resucitado, recordemos, conserva no las cicatrices sino las heridas, ¿no? Santo Tomás inserta su mano en la herida del costado. No son cicatrices, no son costras, ¿no? Son el testimonio de la pasión y de la misericordia de Dios, ¿no? Fuente y origen del amor divino. Entonces el sacerdote, si ustedes recuerdan, va a hacer diferentes signos en la cruz. Vamos a ver uno por uno cuáles son esos signos que el sacerdote hace. El primer signo o trazo es, ¿no? Cristo ayer y hoy, y graba el trazo vertical de la cruz. Principio y fin, el brazo horizontal. Alfa, graba la letra alfa sobre el trazo vertical, y omega, graba la letra omega debajo del trazo vertical. Recordemos que Jesucristo mismo dijo, ¿no? Yo soy el alfa y omega. Jesucristo es el Señor del tiempo. Como dice San Juan, es el verbo eterno, como dice en el prólogo de su evangelio, ¿no? El verbo eterno era Dios y este Dios se hace carne, ¿no? Este verbo eterno entra en el plano temporal. Por eso decimos que es el alfa y omega, el dueño, ¿no? Del tiempo y la eternidad. Por eso luego, cuando va a asignar, en este cirio podemos ver que está el año 2020, cada año debe tener ¿no? los números, valga la redundancia, al año que corresponde. Entonces, el Padre asigna también estos 4 números diciendo, suyo es el tiempo, ¿no? Y la eternidad. A él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Seguidamente, ¿no? Dice, acabada, esto dice el misal romano, ¿no? La incisión de la cruz, o sea, este marcar la cruz, ¿no? Y los otros signos, el sacerdote incrusta en el cirio 5 granos de incienso. ¿Por qué incienso? El incienso nos puede denotar 3 cosas. El primero, el reconocer a Cristo como Dios, ¿no? Porque, ¿no? En el mundo pagano el incienso, seguidamente, y eso nos dice el misal romano, ¿no? Acabada la incisión de la cruz y los otros signos, el sacerdote incrusta en el cirio 5 granos de incienso en forma de cruz. Quisiera aquí hacer un paréntesis, ¿no? ¿Por qué incienso? Por 2 motivos. El primero, porque era un elemento para el culto divino antiguamente y es algo que el cristianismo asume. Y en segundo lugar, recordemos que en el libro del Apocalipsis dice que el incienso eleva las oraciones de los santos al trono de Dios. Entonces este incienso es representativo por 3 razones. Primero, porque reconocemos a Cristo como Dios. Representa nuestra oración a Cristo y la oración de Jesús al Padre Eterno, porque recordemos que Jesucristo es el perfecto adorador. Entonces el sacerdote pone estos granos de incienso en forma de cruz mientras dice, por sus llagas santas y gloriosas nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Tenemos otros 3 elementos interesantes a considerar. El primero es el pregón pascual.
que tiene su origen en el siglo XV, es la única vez en todo el año que la iglesia alaba el pecado, cuando dice feliz culpa, ¿no? Que nos mereció tal redentor. Es el canto de victoria de los redimidos. Debe escucharse, ¿no? Con mucha atención, con mucha solemnidad. Esto sería bueno que antes de la misa lo puedan buscar en internet, lo puedan leer, reflexionar para que cuando lo escuchen durante la misa puedan sacarle un mayor provecho espiritual. En segundo lugar, tenemos las lecturas, que como habrán notado son varias. ¿Por qué tantas lecturas? En este día recordamos o repasamos, ¿no?, la historia de la salvación, esta condescendencia divina de Dios de mostrarse al hombre poco a poco a lo largo de los siglos, ¿no? Recordamos todo lo que, cómo el Señor ha ido preparando al hombre para el misterio de su redención. En último lugar, algo también interesante es la renovación de promesas bautismales. Este es el día propicio del año, por así decirlo, también para bautizos. Este año evidentemente no habrán bautizos, pero vamos a renovar las promesas bautismales. Recordemos que esto nos otorga indulgencias, ¿no? Entonces vivámoslo con ese sentir, ¿no? Las renovamos justamente porque ¿no?, el vínculo entre la vida nueva de Cristo y la vida nueva del cristiano tiene su razón de ser en el misterio pascual. Bueno, hermanos, hemos llegado ya al final de esta pequeña charla virtual. Espero que esta información les ayude a alcanzar el objetivo que planteamos al inicio. Yo me ponía a pensar, es increíble que busquemos ser protagonistas de lo que es finalmente nuestra propia historia, ¿no? Es la historia de nuestra salvación, ¿no?, la obra de nuestra redención. Pidámosle al Señor que nos dé las gracias que necesitamos para poder alcanzar este objetivo, sobre todo también para devolverle amor con amor. Muy feliz Semana Santa, que Dios los bendiga.